En el pueblo de San Juan Chamula, Chiapas, entre la neblina que se colaba por los tejados de las casas de adobe, vivían Marisol y doña Eulalia, madre e hija, compartiendo una existencia más callada que feliz. La casa donde habitaban parecía detenida en el tiempo. Paredes agrietadas por la humedad, santos cubiertos de hollín y un altar con veladoras encendidas desde quién sabe cuándo. Sobrevivían como niñeras, cuidando a los hijos de las mujeres que salían desde antes de que cantaran los gallos a trabajar en las milpas, en los ranchos y en las cosechas. Las madres llegaban arrastrando los pies, con los ojos cansados y el alma rota. «Levántate ya, muchacha», ordenó doña Eulalia desde la cocina con voz de trueno. Las mujeres no podían perder el día y los niños no esperaban. Marisol se levantaba sin protestar. Se ponía el rebozo como quien se colgaba un peso en el alma. Abría la puerta de madera y esperaba a que empezaran a llegar los niños. Uno tras otro, con pasos pequeños y miradas grandes, entraban como si conocieran el silencio de esa casa. «Cuídemelo bien, Marisol», pidió una mujer con voz temblorosa mientras dejaba a su niño en brazos. «Es lo único que tengo». Marisol bajaba la mirada y asentía en silencio. Doña Eulalia ya estaba contando las monedas que la mujer le dejaba, frunciendo los labios con desaprobación. «Nada más trajiste esto», murmuró. «Dios nos agarre confesadas». Los días transcurrían entre llantos de niños, oraciones murmuradas y el rechinar del metate donde doña Eulalia molía el maíz. Marisol no conocía otra vida. Nunca había ido a una fiesta. Nunca había recibido una carta. Ni siquiera había sentido el roce de una caricia distinta a la de su madre, seca y rápida como regaño. Por las noches, doña Eulalia aseguraba puertas y ventanas con trancas de madera, como si se defendieran de un enemigo invisible. «Una mujer sola se pierde», sentenció mientras rezaba frente al altar. «Dios nos protege», pero no había que tentar al diablo. Marisol se acostaba con los rezos de su madre rebotando en las paredes. Afuera, el pueblo dormía. Dentro, algo en ella comenzaba a morir en silencio. Los días seguían envueltos en rutina, pero esa tarde nublada trajo un aire distinto. La neblina bajaba por las laderas del cerro, como si el monte mismo contuviera el aliento. Marisol barría el patio con desgano cuando vio venir a una mujer desconocida por el camino de piedras. Llevaba los ojos nerviosos, la ropa arrugada y una niña pequeña de la mano. Caminaba como si esperara que alguien la alcanzara desde atrás. «Buenas», murmuró al llegar sin mirar a nadie a los ojos. «Necesito dejarla unos días», dijo con voz apresurada señalando a la niña. «Pago por adelantado». Doña Eulalia salió al umbral con el ceño fruncido. La miró de arriba abajo como quien huele peligro. «Aquí no aceptamos abandonos», respondió cruzándose de brazos. «Las criaturas no son encargos». La mujer abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un fajo de billetes. Los extendió como quien lanza un salvavidas. «Es urgente, le ruego». Doña Eulalia dudó apenas unos segundos, pero el peso de la miseria ya inclinaba su alma. Tomó el dinero sin pudor. «Pase entonces», concedió con frialdad, sin abrir del todo la puerta. La niña, llamada Lupita, no soltó la mano de la mujer ni para saludar. Sus ojos se clavaron en Marisol, que sintió una punzada extraña, algo entre ternura y miedo. «¿Cuánto tiempo se quedará?», preguntó Marisol en voz baja. «Lo necesario», respondió la mujer, y sin decir más, se fue. Lupita no lloró al principio. Se quedó sentada junto al altar, apretando una muñequita de trapo. Esa noche, cuando el silencio cubría el pueblo, la niña empezó a llorar en silencio. Marisol la abrazó sin decir nada, dejándola dormir entre sus brazos. «No te encariñes», advirtió doña Eulalia desde la puerta. «Esa criatura no es nuestra». Pero los días pasaron y la mujer nunca volvió. Marisol empezó a peinar a Lupita cada mañana, a calentarle el atol, a enseñarle canciones antiguas.
La niña la miraba con confianza creciente y a veces le sonreía en secreto, como si le entregara pedacitos de su alma. En el pueblo, los murmullos no tardaron en brotar como hierba mala entre las piedras. Hablaban en voz baja de la niña sin madre, de la mujer que había llegado como sombra, del dinero que cambió de manos sin preguntas ni respuestas. Doña Eulalia, que nunca había confiado en lo que llegaba de fuera, comenzó a rezar con más fervor que antes. Encendía veladoras por la madrugada, murmuraba oraciones detrás del altar y lanzaba miradas largas hacia Lupita, como si quisiera exorcizar algo que aún no entendía. Desde que la mujer desapareció sin dejar rastro, el ambiente en la casa se volvió más denso, más frágil. Doña Eulalia rezaba con los labios apretados, lanzando miradas largas a Lupita, como si temiera que esa niña calmada escondiera algo que no se veía. Marisol, en cambio, empezaba a sentir un calor distinto al mirarla, una ternura nueva que la descolocaba. Pero esa paz tambaleante se rompió una mañana en el mercado. Entre el ruido de las gallinas, los gritos de los vendedores y el golpeteo de las básculas, Marisol escuchó un rumor que le heló la sangre. «Dicen que se robaron a una niña en San Cristóbal», comentó una mujer mientras pesaba frijoles. «Andan buscándola por todos lados, con policía y todo». Marisol sintió que el corazón se le caía al suelo. De pronto, en su cabeza empezaron a encajar fechas, rostros, silencios. El rostro asustado de la forastera, el fajo de billetes, la prisa. Regresó con las piernas flojas, incapaz de disimular el temblor en las manos. Esa noche, miró a Lupita dormir con un nudo en la garganta, observando su respiración como si temiera que dejara de hacerlo. «¿Y si esa niña es la que buscan?», preguntó temblando mientras le subía el cobertor. «¿Y si su mamá sí vuelve por ella?». Doña Eulalia la miró con frialdad, sin una sola arruga de duda en el rostro. «No inventes tonterías», respondió la vieja. «Aquí nadie viene a molestar, y esa mujer ya pagó». Pero al día siguiente el rumor creció. Llegó por la radio comunitaria, por los chismes del pueblo, repitiendo nombres, horas, edades. Todo encajaba demasiado. Marisol empezó a vivir con miedo. Cada golpe en la puerta la hacía sobresaltarse. Cada ruido afuera parecía una amenaza. Sentía que el mundo entero podía venirse abajo con solo una visita inesperada. Lupita, sin entender nada, se aferraba a ella con más fuerza. «No me dejes», susurró una noche, apretándole la blusa con sus deditos. «Si me dejas, me pierdo». Y Marisol, que nunca había sido necesaria para nadie, sintió que por primera vez alguien la quería no por deber, sino por miedo. Por amor también, aunque no supiera aún cómo se nombraba eso. Mientras tanto, doña Eulalia comenzó a caminar de un lado a otro, inquieta, murmurando rezos más oscuros que antes. Sus ojos no se apartaban de la puerta. El peligro todavía no llegaba, pero ya respiraba junto a ellas. El rumor seguía vivo en el pueblo, pero dentro de la casa el tiempo comenzó a moverse distinto. Con el paso de las semanas, la presencia de Lupita se volvió parte de la rutina en la vida de Marisol. Aunque esa rutina ya no era la misma. La niña llenaba con risas, carreras pequeñas y preguntas un espacio que antes solo conocía rezos, órdenes y silencios. Marisol le enseñaba a amarrarse las trenzas, a no quemarse con el comal, a distinguir el canto de los pájaros del ruido lejano de los carros que venían de San Cristóbal. Era como si quisiera prepararla para un mundo que ella misma nunca había podido conocer. «No te vayas de mi lado», pidió Marisol una tarde mientras tendía ropa. «Aquí todo es más bravo de lo que parece». Lupita la miró con esos ojos enormes y asintió sin decir palabra, aferrándose a su falda como si esa fuera su única raíz. Desde la puerta, doña Eulalia observaba en silencio con el rosario en la mano. Apretaba las cuentas con fuerza, como si aquel apego le provocara una inquietud que no lograba tragar. «Te me estás ablandando, hija», reclamó una mañana al verla jugar con la niña. «Y la blandura es puerta abierta para desgracias».
Marisol tragó saliva sin contestar, pero por dentro sintió un coraje pequeño encenderse. Algo nuevo, algo que no sabía aún si era rebeldía o instinto. En el pueblo, los comentarios no paraban. La niña sin madre, la forastera que nunca regresó, el dinero que doña Eulalia aceptó sin preguntar demasiado. Esa niña no tiene santo que la proteja, dijo una vecina en la tienda. Por eso anda pegada a Marisol, como sombra. Cada vez que salía al patio con Lupita, Marisol sentía miradas clavadas en la nuca, miradas que no hablaban, pero juzgaban, como agujas invisibles atravesándole la espalda. Doña Eulalia alargó sus rezos nocturnos, encendía más velas, cambiaba el agua bendita, dejaba ramitos de ruda en las esquinas, murmuraba palabras antiguas que Marisol no alcanzaba a entender, pero que le dejaban un sabor metálico en la lengua. La casa, que siempre había sido callada, ahora se sentía como un cuarto sin aire, como si las paredes observaran, como si el techo aguantara el peso de algo que no quería caer, pero iba a caer. Y Marisol empezaba a entender que el peligro no siempre grita. A veces respira bajito, desde adentro. El ambiente ya no era solo pesado, era espeso, como si se pudiera cortar con cuchillo. Desde hacía días, Marisol sentía que la casa se achicaba, que los ojos del pueblo se metían por las rendijas y que Lupita, sin saberlo, era el centro de algo que no tenía nombre. Una mañana, mientras regresaba del mercado con una bolsa de maíz y otra de frijol, escuchó voces cerca de la capilla. Dos hombres hablaban en tono bajo, pero sus palabras llevaban prisa y miedo. «Dicen que la niña robada anda por el pueblo», dijo uno. «La mujer que se la llevó se vino para estos lados, y nadie la ha vuelto a ver». Marisol se quedó paralizada. La imagen de la mujer forastera le cruzó la mente como un rayo. La ropa arrugada, los ojos llorosos, el apuro, el silencio. Esa madre que no volvió. Esa tarde, mientras peinaba a Lupita junto al fogón, no pudo dejar de mirarla. Ya no era solo Lupita, la niña dulce del patio. Era una pieza más de un rompecabezas peligroso. «¿Tú extrañas a tu mamá?», preguntó con voz suave, cuidando cada palabra. «¿Te acuerdas de ella?». Lupita se quedó callada unos segundos, y luego se encogió de hombros. «Nomás me acuerdo que lloraba mucho», respondió, «y que me apretaba la mano muy fuerte, como si tuviera miedo». Marisol sintió que algo se le torcía por dentro. Esa noche le contó a su madre lo que había escuchado en la calle. «Madre, ¿y si Lupita es la niña robada?», preguntó. «Dicen que pueden venir a revisar los pueblos, casa por casa». Doña Eulalia no respondió de inmediato. Siguió removiendo el comal, con la vista fija en el fuego. «A nosotros nadie nos debe nada», dijo al fin. «Esa mujer pagó, y tú solo hiciste tu trabajo». Pero a Marisol no le bastó esa respuesta. Algo dentro de ella ya no obedecía tan fácil. Al día siguiente, los murmullos aumentaron. En la tienda, en el molino, en la fila de tortillas, todos hablaban de la niña robada. Algunos empezaban a contar fechas, a sospechar. Entonces doña Eulalia fue tajante. «Aquí se queda», ordenó. «No quiero ojos curiosos ni preguntas que no tienen respuesta». Y así, Marisol empezó a vivir casi encerrada. Cuidaba a los niños y se movía solo entre la cocina, el patio y el cuarto. Lupita se le pegaba como sombra. El mundo afuera se cerraba, y la casa, que un día fue abrigo, comenzaba a sentirse como jaula. La casa ya no era un hogar, era una cueva cerrada por dentro, un silencio con cerrojo. Después de días enteros sin salir, Marisol seguía cuidando niños con el cuerpo, pero con la cabeza en otro lado. Como si los rezos de su madre y las preguntas de Lupita fueran dos voces que la partían en medio. Una mañana, la radio comunitaria interrumpió la música que estaba sonando con una voz seria, que hizo que todo el pueblo bajara el volumen de lo que estuviera haciendo.
Marisol la escuchó mientras lavaba platos en el lavadero del patio. El agua seguía corriendo cuando el locutor dijo: las autoridades intensifican la búsqueda de la niña desaparecida en San Cristóbal. Visitarán los pueblos cercanos. Piden a la población colaborar con datos, fechas, nombres. El plato se le resbaló de las manos y casi se rompe en el suelo. Nos van a encontrar, mamá, dijo Marisol mientras apretaba el trapo mojado entre las manos. Van a venir a preguntar. Van a pensar que fue culpa nuestra. Doña Eulalia, sentada a la mesa con el rosario enredado en los dedos, la miró con una calma que asustaba más que cualquier grito. A ti la vida nunca te ha dado nada, respondió. Esto, por lo menos, te dio compañía y trabajo. No hables de culpas cuando ni siquiera entiendes cómo se mueve el mundo. Esa noche, Marisol soñó con hombres uniformados entrando a la casa, arrancando a la niña de sus brazos, arrastrándola por el patio. Doña Eulalia no hacía nada, solo miraba, como si todo eso fuera justo. Despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo a golpes. A partir de entonces, la vieja empezó a cerrar con llave las puertas, incluso las que antes se aseguraban con simples trancas de madera. Guardaba comida en costales, tapaba ventanas con mantas viejas. Aquí nadie entra sin mi permiso, sentenció. Ni vivos, ni muertos. Marisol empezó a sospechar que su madre no solo tenía miedo. Algo más oscuro se le estaba formando por dentro. Algo que no decía, pero que se sentía. Cada vez que intentaba hablar, se topaba con una pared fría. Lupita, al notar el cambio, preguntó una tarde: ¿por qué ya no salimos al pueblo?, dijo con voz bajita. Allá afuera todavía hay sol. Marisol no supo qué decir. Solo la abrazó fuerte, sin responder. Porque en el fondo, lo sabía. El peligro ya no estaba afuera. Vivía entre ellas. Y tenía la cara de su propia madre. El paso de los días volvió la casa un lugar irrespirable. El aire parecía estancado entre los muros, cargado de silencios largos, pasos contados y miradas torcidas entre Marisol y doña Eulalia. Lupita también empezó a sentir el encierro, aunque no lo entendía del todo. Jugaba menos, dormía peor. ¿Por qué ya no vienen los otros niños?, preguntó una mañana al ver el patio vacío, sin risas ni carreras. Marisol dudó antes de responder, mirando de reojo a su madre, que revolvía el atole en la cocina. Es por unos días nada más, mintió con la voz temblorosa. Luego todo vuelve a ser como antes. Doña Eulalia apretó los dientes sin decir nada. Su silencio pesaba más que cualquier regaño. En el pueblo ya casi nadie se acercaba a la casa, y cuando lo hacían era solo para mirar desde lejos, con esa mezcla de miedo y chisme que se respira en los pueblos cuando algo no cuadra. Una vecina se atrevió a hablar, en voz baja, sin mirar de frente. ¿Y la mamá de la niña?, preguntó con falsa inocencia. Ya tiene semanas que no aparece, ¿no? Doña Eulalia respondió sin titubear, con los ojos secos y la voz firme. Esa mujer era un demonio, sentenció. Mejor que no vuelva. Nadie la necesita aquí. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por las palabras, sino por la forma en que su madre las dijo, como si lo creyera con todo el cuerpo. Por las noches, la vieja ya no solo rezaba, murmuraba cosas que no se entendían del todo, frases sueltas, órdenes susurradas como si se las diera a sí misma. Algo en su mirada se volvía más duro, más decidido. Lupita empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando, con el cuerpo tenso y los ojos grandes. No quiero que me regalen, sollozaba apretándose contra Marisol. No quiero irme con gente mala. El lazo entre ellas se volvió desesperado, casi enfermizo. Nacido del miedo y del encierro. Y Marisol empezó a notar algo más, que su madre la observaba con un rencor nuevo, como si la niña no solo fuera un problema, sino también una rival, una presencia que se interponía entre las dos,
robándole algo que creía suyo. La casa ya no era solo una prisión, era un campo minado. Cualquier palabra podía explotar. La mañana amaneció espesa, sin viento y con el cielo bajo. Marisol despertó con una inquietud clavada en el pecho. Esa sensación que no tenía nombre, pero que hablaba fuerte. Ese día debía salir al pueblo para entregar a 2 niños que habían regresado temporalmente a su cuidado. Era la primera vez que dejaba a Lupita sola con doña Eulalia desde que empezaron los rumores. Algo en su interior se resistía. No quiero dejar a Lupita aquí sola. Ella se asusta cuando no está conmigo, suplicó Marisol mientras se acomodaba el rebozo. Doña Eulalia la miró con una serenidad que no tranquilizaba. No seas exagerada, respondió con tono seco. Yo también sé cuidar una criatura. No es la primera vez. Marisol bajó la mirada. Salió con pasos lentos, como si cada uno le costara desprenderse. Sentía que dejaba algo importante atrás, algo que no sabía cómo proteger. Mientras caminaba, volvió a oír los mismos murmullos en las esquinas, gente hablando bajo, con caras serias. Ya anda la policía por estos rumbos, decían. Andan preguntando fechas, casas, andan buscando a la niña. El miedo le subía por la garganta, pero siguió caminando, obligándose a cumplir su deber. En la casa, Lupita se acercó a la cocina con pasos pequeños. «Tengo sed, abuelita», dijo con voz suave. Doña Eulalia se volvió despacio. La observó en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. Sus ojos no mostraban enojo, pero tampoco ternura. «Ahorita te doy algo calientito», contestó con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Se volvió hacia la estufa. Preparó el atole como tantas veces, pero esa vez sus movimientos eran distintos, más lentos, más pensados. No había apuro, solo una calma inquietante. Afuera, el pueblo seguía su rutina. El panadero abría su puesto. El burro del vecino rebuznaba. El sol comenzaba a colarse por entre las nubes. Nadie sabía que algo irreversible ya tomaba forma dentro de esa cocina. Marisol, lejos de ahí, sintió un peso extraño en el pecho, como si el aire se le hubiera vuelto espeso, como si algo estuviera a punto de romperse. Pero siguió caminando, sin saber que acababa de dejar atrás la última oportunidad de cambiarlo todo. Doña Eulalia sentó a Lupita en el banco junto al fogón. Afuera el sol apenas calentaba, pero dentro de la cocina todo estaba quieto, expectante. La vieja acercó la taza de atole con una calma que helaba la sangre, como si estuviera cumpliendo una tarea más del día. «Tómatelo despacito», indicó con voz pareja, «para que no te caiga pesado al estómago». Lupita obedeció sin sospechar nada. Sorbo tras sorbo, sin prisa, mientras doña Eulalia la miraba sin pestañear, con el rosario apretado en la palma de la mano, marcando cada cuenta como si contara el tiempo. Al poco rato, la niña comenzó a llevarse la mano al estómago, respirando con dificultad. «Me duele», dijo con un hilo de voz. «Quiero a Marisol». Doña Eulalia no gritó ni pidió ayuda. Solo la sostuvo para que no se cayera del banco, como si aquel temblor fuera algo que ya había previsto. Los espasmos llegaron rápidos, retorciendo el cuerpo pequeño hasta que la respiración se fue apagando poco a poco. Luego no hubo nada, solo un silencio espeso llenando la cocina. La vieja limpió el suelo con agua caliente, cambió la ropa de la niña con manos firmes y acomodó el cuerpo sobre la cama, como si todavía durmiera. Cuando Marisol regresó, encontró la casa limpia, ordenada, con un silencio que no era normal. «¿Dónde está Lupita?», preguntó al entrar con el corazón acelerado. «No la vi en el patio». Doña Eulalia se volvió despacio. «Ya no está», respondió con tranquilidad. «Era un problema y los problemas se arreglan». Marisol sintió que las piernas le fallaban. «¿Qué hiciste?», preguntó sin fuerza. «Dime qué hiciste». «Te salvé la vida», sentenció la vieja. «Yo la envenené».
Si se la llevaban viva, te destruían, te señalaban, te encerraban. Marisol entendió en un solo golpe que nunca había sido libre y que su madre acababa de cruzar un límite sin regreso. Corrió hacia el cuarto con el corazón a punto de estallar y empujó la puerta con las manos sudadas. ¡Lupita!, alcanzó a decir apenas. No hubo respuesta. Desde afuera llegaron voces, pasos, órdenes claras. El sonido metálico de una radio rompió el aire. La policía venía directo hacia la casa, siguiendo la denuncia de una madre desesperada. Y Marisol supo, sin que nadie se lo dijera, que el horror no venía de fuera. Había nacido dentro de su propia casa. La casa fue rodeada por policías y vecinos en cuestión de minutos. Marisol seguía paralizada en medio del cuarto, mirando el cuerpo inmóvil de Lupita, con los oídos zumbándole como si el mundo entero se hubiera quedado sin sonido de pronto. Afuera, las voces se cruzaban, los pasos corrían, alguien lloraba. «¡Ábranme la puerta!», ordenó un oficial desde afuera. «Sabemos que la niña está ahí». Doña Eulalia acomodó su rebozo con una calma que ya parecía locura, como si todavía creyera que podía dominarlo todo a fuerza de voluntad. «No te muevas, hija», dijo con voz firme. «Yo hablo con ellos». Marisol apenas podía respirar. Sentía que el aire se le atoraba dentro del pecho, como si cada respiración fuera una forma de culpa. Antes de que doña Eulalia llegara a la entrada, la puerta fue forzada. Los uniformados entraron apuntando, recorriendo la casa sin pedir permiso. Uno de ellos encontró a Lupita sobre la cama. Los murmullos del pueblo se volvieron acusaciones. «Fue ella», gritó una mujer desde la calle. Siempre se supo que algo andaba mal ahí. Marisol intentó hablar, pero las palabras no salían completas. Se le atoraban en la garganta. «Yo no fui», balbuceó. «Yo no estaba, yo no sabía». Doña Eulalia levantó la mirada con frialdad, sin temblar. «Las dos somos responsables», declaró, «ella por dejarla en mis manos, y yo por protegerla como sé proteger». Los policías se llevaron primero a la vieja. Mientras avanzaba hacia la patrulla, no dejó de repetir que había salvado a su hija del deshonor y de la vergüenza del pueblo. Marisol fue subida después como cómplice, entre empujones, insultos y miradas llenas de odio. A la madrugada siguiente, la casa fue cerrada. El espacio donde cuidaban niños quedó vacío. Ninguna madre volvió a tocar esa puerta. El altar quedó apagado, el patio, mudo. En la celda, sola, sin rezos ni voces, Marisol comprendió que no solo había perdido a Lupita, también había perdido la poca identidad que alguna vez intentó construir. Su infancia tardía no terminó con libertad, sino con encierro, culpa y una condena que no necesitaba sentencia para doler. Yo vivía solo en mi parcela, allá por el sur del río Bolaños, cuidando mis chivas y sembrando maíz desde antes que me salieran canas. San Martín de Bolaños es un pueblo callado, de tierra reseca y casas con techos de lámina que truenan fuerte cuando llueve, aunque casi nunca llueve. Yo soy Efraín. Nunca fui de muchos amigos, ni de cantina, ni de misa. No más mi machete, mi mula y mi sombra. Las mañanas allá huelen a tierra caliente y a leña prendida. Uno se acostumbra a los mismos ruidos, los gallos, las chivas, el rechinar de la tierra bajo las botas. Así era mi vida hasta esa tarde de noviembre. El sol ya venía bajando y el cielo tenía ese color entre anaranjado y morado que nomás se ve en el campo. Bajé al río a darle agua a la mula y fue entonces que la vi. Estaba de rodillas, lavando ropa sobre una piedra, con el rebozo amarrado a la cintura y el cabello negro suelto, pegado a la espalda. «¿Cómo te llamas, muchacha?», pregunté al acercarme. «¿Rosalba?», dijo sin voltearme a ver. Tenía los ojos negros como la noche en el cerro, y unas manos que se movían lentas, como si bailaran sobre el agua.
Desde ese día no dejé de pensar en ella. Iba al río con cualquier excusa, que si la mula tenía sed, que si se me cayó algo, que si el agua estaba más fresca allá abajo. Y siempre, de alguna forma, Rosalba estaba allí, lavando o sentada en la orilla, con la mirada perdida. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras se quedaban en el aire como copal quemado. Me hacía sentir cosas que no había sentido ni cuando era joven. ¿Y de dónde eres, Rosalba?, pregunté otro día. De más allá del cerro, donde las nubes bajan en la madrugada, respondió sin mirarme. Algo en su voz tenía misterio, como si guardara un secreto viejo, y sin darme cuenta, ya la estaba buscando todos los días. Yo me la quería ganar, y le hice de todo. Le llevé elotes recién cortados, le ofrecí leña seca para su fogón, y hasta le regalé un rebozo que mi madre dejó guardado antes de irse al camposanto. Rosalba aceptaba las cosas sin sonreír, como si le diera lo mismo que le diera oro o polvo. Me gustaba su manera de moverse por el mundo, con calma, como si no tuviera prisa por nada, como si no esperara nada de nadie. Una noche, después de verla tantas veces sentada en la piedra del río, me animé a decirle que se viniera conmigo. «No soy buena compañía», respondió con la mirada baja. «No busco compañía buena, busco una que no me deje», le dije. Y se vino. Rosalba vino a vivir conmigo. Era mi mujer, aunque nunca lo dijimos en voz alta. Yo estaba obsesionado con ella. Sentía que si la dejaba ir, me quedaba solo para siempre. En la casa, cocinaba sin decir palabra, barría sin hacer ruido, dormía a mi lado sin tocarme. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, pero su silencio llenaba la casa como el humo de la leña verde. A veces se me quedaba mirando desde la puerta, como si supiera algo que yo no, como si me anduviera mirando por dentro. Pensé que así era ella, como son los que vienen de cerros lejanos, de esos donde no llega ni el eco ni la carretera. Pero empecé a notar cosas. Rosalba caminaba por la casa sin hacer ruido, como si flotara. Sus manos eran frías, siempre frías, aun cuando hacía calor. Y había noches en que la encontraba parada frente a la ventana, mirando pa'l monte, sin moverse, como si esperara a alguien. ¿Te pasa algo, Rosalba?, pregunté una noche, mientras me acercaba por detrás. «No, estoy bien», dijo sin voltear, con voz bajita. Su silencio me comía por dentro, me calaba hondo, como el viento de enero en los huesos. Yo quería entenderla, pero entre más trataba, más lejos la sentía. Y sin embargo, no podía dejar de mirarla, no podía dejar de querer que se quedara. Algo en sus manos frías me inquietaba, como si trajeran encima la sombra de otro tiempo. Empecé a notar cosas raras. Una vez, mientras sacudía el catre, encontré una cinta roja bien doblada debajo del colchón. Otra vez, al prender el comal, vi una veladora negra escondida detrás de las cazuelas. Rosalba no lo negaba, nomás me decía: «Son cosas mías, no tuyas», dijo ella con cierto enojo por dudar de ella. Y se iba al patio con sus frascos y hierbas, como si nada. Ahí se quedaba hincada por horas, moliendo raíces, quemando copal, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Yo no sabía si rezaba o maldecía, pero el olor a ruda y albahaca se metía hasta los rincones de la casa. Un día, al regresar del campo, la vi parada junto a doña Jacinta, la bruja vieja del cerro. Estaban hablando bajito, arrimadas al pirul del patio como si anduvieran tramando algo. Esa misma noche soñé que mi cuerpo estaba amarrado con hilos rojos. No podía moverme. Tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. Me desperté empapado, con el corazón brincando como rana en costal. Juraba que me había hecho un amarre. Desde entonces, cada vez que me miraba, sentía que me le estaba entregando sin querer. Como si mis pensamientos ya no fueran míos. Como si todo lo que hacía fuera para agradarla a ella. Yo, un ranchero viejo y terco, ya no mandaba ni en mi cabeza. Eso me daba coraje, pero también me hacía más celoso. Quería a Rosalba nomás para mí,
No quería compartirla ni con su sombra, ni con sus secretos, ni con esos pensamientos que se le iban cuando miraba pa'l monte. ¿Qué tanto haces con esas hierbas, Rosalba? Pregunté un día, fingiendo que no me importaba. Lo que tengo que hacer, respondió sin mirarme. Me ardía por dentro. No entendía si la quería o si me estaba embrujando. A veces me daban ganas de decirle que se fuera, pero nomás de pensarlo se me cerraba el pecho. No quería perderla, aunque algo me decía que ya no era mía, que nunca lo fue del todo. Y cada noche, antes de dormir, revisaba el colchón, el comal, los rincones, como buscando pruebas de algo que me daba miedo encontrar. Fui con doña Ramira, la curandera buena del pueblo, para que me dijera si lo que sentía era cosa del diablo o nomás calentura de viejo. Me miró las manos, me tocó la frente y luego me vio fijo, como quien mira a través del alma. Te tienen amarrado, Efraín, con tierra de panteón y cabellos tuyos, dijo doña Ramira. Sentí que se me fue el aire. El pecho me apretó como si me hubiera metido en un costal. Sin decir más, salí corriendo para la casa. Busqué entre las cosas de Rosalba, revisando baúles, frascos, canastos, y lo hallé. Un frasco chiquito con mi nombre escrito en un papelito, unos clavos viejos, una foto mía doblada en cruz y un mechón de mi pelo. Esa noche no pude pegar los ojos. Rosalba estaba sentada en la mecedora, en penumbras, como si supiera que había visto todo. «¿Qué es esto?», le grité mostrando el frasco. «Cosas mías. No tienen nada que ver contigo. Estás empezando a volverte loco», dijo sin levantar la voz. «¿Me embrujaste?», pregunté a ella con rabia, el corazón galopando como bestia suelta. «¿Y si lo hiciste tú solo?», respondió, sin moverse, sin parpadear. Me quedé mudo. Su voz no sonaba ni culpable ni inocente. No supe si me hablaba como mujer o como bruja. Esa noche me encerré en el gallinero a llorar como niño regañado. No sabía si me manejaba con sus manos frías o si yo me había entregado solito. Ella me dejó esa duda en la cabeza. Me dejó como a perro sin sombra, girando en círculos sin saber a dónde ir. Empecé a pensar que el amarre no venía de ella, sino de mis propios celos. Yo, que antes era un hombre solitario, tranquilo, que nomás buscaba una mujer buena para envejecer parejo. Ahora andaba como loco, desconfiando de todo, viendo brujerías hasta en la sopa. Ni al campo podía ir a gusto. Dejaba la asada tirada, se me olvidaban las chivas, el maíz se me secaba, y todo por esa mujer que, sin decirme mucho, ya lo decía todo con esos ojos negros que me seguían hasta en los sueños. Dejé de salir. Dejé el machete colgado en la pared, la milpa sin regar, la mula sin ensillar. Solo pensaba en Rosalba. La vigilaba todo el día, le contaba los pasos, le revisaba la ropa cuando se bañaba o se dormía. Me tenía enfermo la cabeza, como si dentro de mí creciera una espina que no podía arrancar. «¿A dónde fuiste?», le preguntaba cada que cruzaba la puerta. «A donde no te importa», decía sin miedo, sin odio, con esa calma que me hacía arder por dentro. Yo, que antes me creía dueño de mi sombra, ahora era esclavo de sus silencios. Una noche la seguí sin hacer ruido, descalzo pa' que ni las piedras me delataran. Caminó por entre los árboles hasta el cementerio viejo, el que está detrás del río seco. Se hincó frente a una tumba sin nombre, con una vela apagada en la mano. Hablaba bajito, como quien reza por dentro o habla con los que ya no están. Al verme, no se asustó. Nomás levantó la cara despacio y dijo: «Aquí también descansan los que siguen vivos», dijo, y se fue como si nada. Yo me quedé parado con el sudor frío bajándome por la espalda. Empecé a creer que no era humana, que traía algo dentro, algo oscuro que no se ve con los ojos. Pero luego me entraba la duda. ¿Y si el oscuro soy yo? Rosalba ya no me tocaba, ni me hablaba. Dormía a mi lado como si no estuviéramos en la misma cama, pero me miraba mientras comía.
como si supiera lo que yo estaba tramando, como si pudiera leerme los pensamientos con esos ojos negros de noche sin luna. Y yo, que antes no temía ni a coyotes ni a tempestades, ahora ya no sabía si dormía con una bruja o con mi propia locura, porque cada vez que me decía que salía a hacer sus cosas, algo dentro de mí se rompía. Y aunque quería correr, irme al monte y olvidarla, no podía. Me tenía amarrado el alma, aunque no le hablara, aunque no me tocara. Ya no era dueño de mi rancho, ni de mi cuerpo. Nomás me quedaba mirar y pensar y temblar. Las cosas empezaron a ponerse difíciles, como tierra reseca que ya no da ni sombra. Y Rosalba no hacía nada por hacerme el camino más leve. Al contrario, cada mirada suya sembraba más duda, más espinas. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba entre los cerros, quise abrazarla. Tenía las manos frías, pero el alma más helada aún. Me acerqué por detrás, buscando un poco de calor en medio de tanto silencio. Y fue ahí que me empujó. «No te quiero, Efraín, ni tantito», dijo con un mirar que me cruzó como machete, lleno de desprecio, de asco. Sentí que el pecho se me hizo trizas, como si me hubieran metido una pala ardiendo. Le solté una cachetada con la mano floja, como si no fuera mía, como si ya no pudiera controlar ni el coraje ni la tristeza. Rosalba no lloró, no dijo nada, nomás me escupió en la cara con rabia muda y se fue directo a empacar. Agarró una bolsa de manta, metió su ropa con calma, sin apuro, sin una sola palabra. Salió caminando del rancho como si nunca hubiera estado ahí, como si yo nunca le hubiera importado ni un comino. Pasaron 2 días en los que no comí ni dormí. Nomás andaba como ánima en pena, rondando por la casa vacía, oliendo sus cosas, escuchando sus pasos en mi cabeza. Al tercero, no aguanté más. Fui a buscarla a casa de su prima, allá por el callejón del molino. Golpeé la puerta con el corazón en la garganta. «¿Dónde está Rosalba?», pregunté con la voz hecha polvo. Desde adentro se oyó una voz seca. «No quiere verte». Pero fue Rosalba quien salió. Estaba parada en la sombra, con el rebozo cruzado y la cara dura. Me miró de arriba abajo como si ya ni fuera persona. «Ya no estás amarrado, ya ni me das lástima», dijo sin temblar. No pude decir nada. Me quedé ahí parado, sintiendo que algo dentro de mí se pudría despacito, como fruta olvidada al sol. Me di la vuelta, arrastrando los pies, sabiendo que ya no había marcha atrás. Regresé a la casa con la cabeza hirviendo como olla olvidada en el fogón. Rosalba me había arrancado el alma. Me la había escupido y pisado sin una pizca de piedad. Si ella ya no me quería, si me miraba como si fuera estiércol seco, entonces, ¿para qué dejarla seguir respirando? Empecé a planear todo con calma. El lugar, la hora, el modo. No era cosa de locura, era cosa de orgullo. Enterré una navaja vieja detrás de la higuera, esa que mi padre me dejó. Y en el costal del maíz guardé veneno para ratas, de ese que mata sin ruido. «¿Por qué andas tan callado, Efraín?», me preguntó don Trino en la tienda mientras pesaba frijol. «Me duele la espalda», respondí mirando el suelo, sin levantar la vista, sin mostrar la tormenta que traía dentro. Rosalba volvió al rancho un par de veces para llevarse cosas. No me habló, pero yo la seguía con los ojos. Y esa última vez, la seguí de veras. Iba al ojo de agua, caminando sola, con ese paso suyo lento, como si anduviera flotando, como si la tierra no le pesara. Me escondí entre los mezquites, esperando el momento. El corazón me latía como tambor de fiesta, pero la sangre ya no era mía, era pura rabia. «No más quiero hablar», le grité desde el monte, saliendo entre las sombras. Rosalba se volteó despacio. Tenía los brazos cruzados, el rostro duro, como piedra mojada. «¿Qué más puedes decirme, malnacido?», preguntó con voz seca, sin miedo, sin temblor. «Tú y yo tenemos cuentas que no se han saldado», dije acercándome con paso firme, la mano en el cinto. «¿Cuentas?
Tú nomás estás solo y ardido, dijo, escupiéndome las palabras como espinas. Me quedé mirándola. Tenía los ojos igualitos que el día que la vi en el río, pero ahora me atravesaban como cuchillo. Sonreí. No era alegría, era otra cosa. Algo roto, sin regreso. El resto ya estaba escrito. No sabía si por mí, por ella, o por algo más viejo que los dos. Lo que ella no sabía era que algo ya estaba roto, algo que ya no tenía regreso. Rosalba dio media vuelta y siguió caminando para volver a casa de su prima. Yo la seguí lento, como si los pasos se me formaran solos, como si mi sombra me arrastrara. Me acerqué por detrás. No dije nada. Nomás la miraba con los puños cerrados y el frasco de veneno quemándome la cintura. ¿Qué tanto esperas, Efraín?, preguntó sin voltear. No le respondí. En lugar de palabras, le tapé la boca con una mano y con la otra le apreté la cintura para que no se moviera. Se retorció con fuerza, pataleaba con rabia, pero ya no tenía pa' dónde correr. No había monte, ni alma, ni Dios que la salvara. La tiré contra el suelo y me monté encima. Sentía su cuerpo temblar, su respiración cortada, el miedo en sus ojos grandes. Saqué el frasco con el veneno. «Tranquila, Rosalba», le grité con la voz rota. «No es pa' matarte rápido, es pa' que sientas, pa' que entiendas». Ella pataleaba con desesperación, me arañaba la cara, buscaba aire como pez fuera del río. Le metí los dedos en la boca hasta abrirle la quijada. Le vacié el veneno en la garganta con rabia, con lágrimas, con odio y con amor retorcido. «Yo te amaba, carajo», grité escupiendo palabras. Nomás quería una mujer buena, una compañera, alguien que me hablara bonito al final del día. «Efraín, por favor», gritó ella con voz entrecortada, los ojos llenos de terror. «Tú me embrujaste», le grité. «Me hiciste pedazos, me volviste loco». Ella ya no tenía voz, se revolcaba como bicho envenenado, tragando tierra y espuma. «Despertaste lo peor de mí», dije golpeándome el pecho. «Y ahora ya no puedo parar». Rosalba lloraba y yo lloraba también, pero lo mío no era culpa, era veneno que me salía por los ojos, viejo y podrido, como agua estancada. «¿Querías jugar con brujerías?», dije entre dientes. «Pues ahora te vas como bruja, tragando veneno y tierra». La dejé ahí, temblando, escupiendo espuma. Cuando ya no se movió, la cubrí con piedras y ramas secas. Me lavé las manos en el arroyo, como quien termina de matar a un animal enfermo. Volví al pueblo despacio, como castigo que camina. 4 días después, unos chamacos que andaban cazando iguanas encontraron el cuerpo. Decían que olía fuerte, que los opilotes ya rondaban. El chisme corrió como pólvora seca. En menos de 1 hora la guardia ya estaba tocando a mi puerta. «Confiesa, Efraín», me dijo el comandante con voz dura. «Yo no sé nada, nomás tenía celos de ella», contesté mirando al suelo, con los ojos secos como piedra de río. Pero la mirada me traicionó, no hizo falta más. Me amarraron las manos con mecate y me subieron a la troca. Me encerraron en la celda del pueblo, esa que huele a sudor viejo y tierra encerrada. Ahí adentro, el calor no se iba ni de noche. Las paredes sudaban conmigo. Decían que hablaba solo, que murmuraba su nombre en la madrugada, que me carcajeaba sin razón. Estaba perdiendo el juicio, o tal vez ya no me quedaba alma. «¿Por qué te ríes, Efraín?», me preguntó un guardia nuevo con miedo en los ojos. «Porque ahora sí me toca a mí verla todas las noches», le dije, sin parpadear. Y era cierto. Rosalba se sentaba en el rincón, en cuclillas, callada, con el rebozo sucio y los ojos más negros que nunca. Me miraba sin moverse. No decía nada, pero con esa mirada me decía todo. Tenía cara de odio. Tenía cara de que sería mi tormento todos los días, hasta que me muera. A veces la celda entera se quedaba en silencio. Ni los grillos cantaban. Y yo sentía su respiración, ahí, detrás de mí. «¿Vas a quedarte mucho rato más?»,
Le preguntaba en voz baja. Ella no respondía, nomás me observaba. A veces lloraba sin lágrimas, a veces me sonreía, pero era esa sonrisa que te hiela los huesos. Ya sé que no vas a irte, le dije una noche, con la voz temblando. Ya entendí que esto no se acaba, y desde entonces, cada noche es igual. Rosalba vuelve, se sienta, me mira, y yo me arrincono, esperando el amanecer como quien espera perdón o castigo. Ya no sé si pasan días o si todo es una noche larga que no termina nunca. Me arrancaron el reloj cuando llegué, pero el tiempo se quedó aquí adentro, pegado a mis huesos como humedad vieja. En la celda nadie duerme, ni yo, ni ella. ¡Rosalba! ¡Contéstame, chingada sea! Grité anoche, tirado en el suelo, con la cara llena de tierra y saliva. Me arrastré como perro enfermo, golpeando las paredes con la frente, con los puños, con los dientes si hiciera falta. «Déjame en paz, bruja de mierda. Ya te moriste, entiéndelo», grité como loco, pero ya no sabía si era grito o llanto. Los guardias entraron corriendo. Me amarraron con trapos viejos como a bestia desbocada. Uno murmuró al otro: «No hay nadie con él. Está solo, está loco», dijo en voz baja mientras me miraba. Pero era mentira. Ella estaba ahí, parada junto al catre, descalza, con el rebozo empapado de lodo y sangre seca. Me miraba sin moverse, sin parpadear. Pero su silencio pesaba más que los gritos. «¿Querías que fuera tu mujer?», decía con esa voz que se queda en la cabeza. «Pues aquí estoy pa' siempre, cabrón». Y se acercaba. Yo la sentía. Sentía ese frío que no viene del aire sino de dentro. Me rozaba el cuello, me respiraba cerca, y yo gritaba y hasta sangrar la garganta, pero nadie me oía. Nomás yo la escuchaba. «Tú me hiciste tuya, Efraín. Ahora yo te hago mío», decía sin mover los labios. A veces me muerdo la lengua para no decir su nombre. A veces me arranco el cabello para no soñar. Pero no sirve. Rosalba siempre vuelve. Rosalba nunca se va. Me espera en la esquina de la celda. Me ve. Me llama sin voz. Y yo me hago bolita con el corazón en la boca, rogando que amanezca. Y si mañana abro los ojos y ya no estoy aquí, será porque por fin me llevó con ella, al mismo infierno que yo cavé con mis propias manos. Y ahí, entre las sombras, seré suyo, pa' siempre. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.